¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de los sexenios presidenciales. ¿Sí? A partir de este momento comenzaremos hablando de los sexenios presidenciales, que es sin duda alguna el periodo en el que actualmente duran los presidentes de la República, que justamente rompería con el régimen del maximato. Y el primer presidente en gobernar 6 años fue justamente Lázaro Cárdenas del Río, este ícono de la posrevolución, nacido en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895, que sin duda alguna fue fundamental en la reconstrucción del país y cuyo ascenso significó sin duda alguna una transformación luego de las terribles penurias que pasó nuestro país. O sea, inició el proceso de reconstrucción después de que nuestro país quedó terrible y severamente devastado, tanto por la Revolución Mexicana como por la Cristiada, que prácticamente lo cubrieron de sangre, y entonces el país prácticamente quedó desestabilizado política, económica y socialmente. Aunque el proceso ya lo había iniciado Calles con lo que es la institucionalización, ¿sí? la creación de un partido político heredero de los ideales de la Revolución Mexicana, como lo fue el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se convertiría en Partido de la Revolución Mexicana. Y con ello había establecido un régimen de mandato que habíamos mencionado la sesión pasada, como es el maximato, en el cual Calles seguía gobernando a través de presidentes, como muchos autores han mencionado, presidentes peleles, de los que contaban Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. El cuarto parecía ser Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas le pone el alto. Que una vez que llega a la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas exilia a Calles. De hecho, le dice: bueno, ahora yo soy el presidente de la República, así es que tienes 24 horas para abandonar el país o te mando a fusilar. Caray, por eso es memorable la figura de Lázaro Cárdenas del Río, un hombre de carácter, un hombre de tamaños, ¿verdad? Que se atrevió a desafiar a quien prácticamente se hacía llamar el jefe máximo de la Revolución Mexicana y el gran heredero y el gran triunfador de la Revolución Mexicana. Pues Cárdenas le pone el alto. Sí, era el jefe máximo, pero también con unas mañas verdaderamente fatales. Hasta que, como les decía, Cárdenas le pone el alto y lo exilia del país. Y con ello fija su postura presidencial y inicia una nueva etapa en la historia contemporánea del país con los gobiernos sexenales. Y tal fue el caso del el plan sexenal, que estuvo inspirado en el plan quinquenal de la Revolución Rusa, que en un periodo en el caso de la Revolución Rusa, del periodo de 5 años, en este caso periodo de 6 años, se podían llevar a cabo todas y cada una de los diversos proyectos de nación planteados por el propio presidente de la República. Y es por eso que es Lázaro Cárdenas que se convierte en el primer presidente en gobernar un sexenio, asumiendo el cargo el 1 de diciembre de 1934 y culminando el 30 de noviembre de 1940. Sí, de hecho fue el primer sexenio presidencial, fue el Lázaro Cárdenas 1934-1940. Y de esa manera se analizarán los sexenios presidenciales desde la perspectiva de la estructura social, económica, política y cultural, analizando todas y cada una de sus partes. Empezamos con
lo que fue la política pública de Lázaro Cárdenas, que ejerció una política de corte socialista. Esta política socialista que de hecho inspirado justamente en la misma revolución rusa que había estallado en 1917, se llevó a cabo lo que es la creación de sindicatos, ¿sí? Sí, se creó la Confederación Nacional Campesina, ¿sí? Y demás asociaciones en las cuales se agrupaban todas y cada una de las diversas confederaciones de trabajadores a fin de que todos y cada uno de ellos defendieran sus derechos justamente laborales. Y de hecho el modelo que se había aplicado era todos los sectores laborales, llámese obreros, campesinos, giraban en torno a un gobierno de centro que a su vez intervenía en todos y cada uno de sus asuntos a fin de que no quedaran desprotegidos y con ello pudieran defender dignamente sus derechos laborales. Es así como se manejó esa política de corte socialista del presidente Cárdenas, quien por cierto comulgó en gran medida con esa doctrina que surge a raíz de la Revolución Rusa, que de hecho incluso cuando Stalin llevó a cabo la famosa purga, en la cual persiguió a todos sus enemigos, uno de ellos León Trotsky, que se refugia en México porque el propio presidente Cárdenas le da asilo, ¿sí? Y de poco sirvió porque los hombres de Stalin, o sea, hablar de los espías rusos es sin duda alguna hablar de hombres verdaderamente astutos. Como quiera sea, lo encontraron a Trotsky y lo asesinaron. Lo asesinaron con un brutal golpe en la cabeza. Sí. No, y estamos hablando de Stalin, que era aquel que lo desafiaba prácticamente no vivía para contarlo. Sí. Y mucho menos se le podían escapar. Como quiera que sea, los encontraban, que sea por debajo de las piedras. Pero bueno, esa es otra temática. Sí, aquí lo que estamos es analizando el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. En cuestión, como les decía, su política pública fue de corte socialista. ¿Sí? Porque su prioridad fue el pueblo, fuera la clase proletaria, toda esa clase que fue severamente lastimada y desvalida durante el porfiriato y que se hizo notar en el movimiento revolucionario con las demandas que exigía se le fueran resueltas. La política social consistió en el acceso a la educación de todos y cada uno sin distinción alguna de clases ni razas, ni mucho menos ideología política. Basado en el artículo 3, el presidente Cárdenas buscó que todos tuvieran acceso a la educación, y que obviamente la educación fuera laica y gratuita, ¿sí? Generándole un grave conflicto con la iglesia, porque de hecho Cárdenas lo hizo de un modo que la iglesia no interviniera más en el proceso educativo. O sea, decía que la iglesia sí te podía enseñar toda la cuestión de la fe y todo lo referente a Dios, ¿sí? Mas sin embargo no te podía preparar para la vida, no te podía preparar para ser un profesional, ¿sí? que era lo que demandaba el país en este proceso de reconstrucción. Otro aspecto importante de la política social de Cárdenas fue que le dio respuesta a las demandas de la Revolución Mexicana, como lo fue el reparto agrario, que fue lo que tanto Zapata como Villa demandaban a grandes rasgos, que los campesinos pudieran tener tierras donde cultivar, donde sembrar. Es por ello que en el gobierno de Cárdenas se crean los ejidos.
los ejidos, esas pequeñas porciones de tierra en las cuales no solo los sembraban, sino que vivían con sus familias dignamente. Y está ese aspecto importante cuando también ese punto importante en la labor social de Cárdenas, cuando estallada la guerra la guerra civil en España por otro hombre letal que fue Francisco Franco. Muchos españoles vinieron a refugiar al país, y tanto es así que recibió incluso a los huérfanos de la guerra civil española, conocidos también como los niños de Morelia, ¿sí? Porque en Morelia les dio asilo a todos esos niños, ¿sí? Que vivían una situación verdaderamente desafortunada. Ese es en torno a lo que es la política social del gobierno de Cárdenas, que se distinguió en ese sentido como el hombre humanitario, así como también el que le repartió tierras a los pobres y el que se preocupó siempre por las condiciones de vida de la gente, sobre todo la más desfavorecida. Tanto es así que incluso hasta los indígenas y campesinos lo llamaban Tata Lázaro por esa labor humanitaria que realizaba en pro de esa gente desvalida, como les estaba mencionando. En cuestión económica, Cárdenas decreta la ley de expropiación basado en el artículo 27, en el cual se establecía que todos y cada una de las presas, pozos petroleros pertenecientes al subsuelo nacional pertenecían única y exclusivamente al territorio nacional. Es por eso que nacionaliza los pozos petroleros, de los cuales eran propiedad de Estados Unidos, con la famosa compañía petrolera de Eagle, el Águila. Es por ello que el 18 de marzo de 1938 Cárdenas nacionaliza los pozos petroleros pertenecientes al territorio nacional, naciendo entonces lo que es Petróleos Mexicanos, Pemex. La expropiación petrolera, es decir, el petróleo mexicano pasaba a pertenecer a los mexicanos. Es así como nace entonces la industria petrolera mexicana. Y es por ello que en el plano educativo, tocando nuevamente, crea el Instituto Politécnico Nacional con el objetivo de formar profesionales que se dedicaran a la naciente industria petrolera y con ello impulsar la reconstrucción nacional, que de hecho es así como se cataloga el ascenso del cardenismo al poder. Y por último, destacar lo que fue la cuestión cultural. La cuestión cultural durante el gobierno de Cárdenas es sin duda alguna hablar de el muralismo mexicano. El muralismo mexicano, que es, vamos a decirle que es ahora sí que el renacimiento mexicano. Porque en este caso, con el muralismo se renació la cultura y nuestras raíces. Sí. Con la política educativa aplicada desde el gobierno de Obregón y en este caso con las grandes obras de estos magníficos artistas como lo fueron Orozco, Siqueiros, Rivera, por mencionar los más destacados, fue el renacer de la cultura mexicana, ¿sí? Esa cultura mexicana plasmada en todas y cada una de esas diversas obras magistrales de estos artistas antes mencionados. Es así como se desarrolló el gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas del Río. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida, mexicana linda, bandera latina. No te sientas triste, mejor mira hacia el cielo.